El PSOE vive una guerra de sucesión y otra de secesión. Sí. ¿A qué nos conduce esto? La de secesión, habla usted de Galicia. Los problemas que les provoca a usted. Bueno, no, pensaba yo más en la autodeterminación catalana, en la soberanía de Cataluña y ese apoyo del PSC a la consulta soberanista. ¿Cómo acabará todo esto? Esto va a acabar muy mal para los socialistas. Si observa usted el resultado de las elecciones en Cataluña y en el País Vasco, el Partido Socialista en ambos territorios ha sido arrollado por los nacionalistas. ¿Por qué? Porque más en Cataluña que en el País Vasco hemos intentado copiar el discurso nacionalista. Y al final nos hemos mimetizado un poco en su terreno y nos han expulsado. 14%, 16% de votos. Y ahora, ante este pronunciamiento nacionalista de Convergencia, de Esquerra, y que el PSOE allí no es capaz de marginarlo, va a tener una reacción del nacionalismo español. Ya está teniendo una reacción del nacionalismo español. Por cierto, va a ser más enérgica que la reacción de los nacionalistas catalanes, como la historia nos demuestra. Y ante esa reacción, el PSOE se va a encontrar en un terreno sin nadie y de nadie, y por lo tanto es posible que también el nacionalismo español nos arrolle a nosotros, como ya los han arrollado en Cataluña y en el País Vasco. Eso me preocupa muchísimo. Segunda cuestión que le cuento. Ya sabemos que el PSC es un partido más nacionalista que socialista, lo están demostrando. La pregunta es, ¿el PSOE sigue siendo un partido estatal, sí o no? ¿Qué responde usted a eso? Yo respondo que en este momento la E comienza a debilitarse. Y nunca hubo sospechas sobre la E. Es decir, de nosotros se ha podido sospechar si en la República éramos un partido o dos. Si después de la Guerra Civil éramos dos partidos. Si cuando hemos hecho reformas industriales éramos socialistas o no. Si cuando hemos hecho reformas con Zapatero éramos obreros o no. Lo que nunca nadie discutió a lo largo de los 133 años de historia era que éramos el partido español. Y ahora se empieza a discutir. Y eso me preocupa enormemente. No porque yo sea un nacionalista español, que no lo soy, sino porque defiendo que el Estado que tenemos en este momento, por el que yo luché y por el que suspirábamos, es el instrumento que permite que una opción de izquierda haga un proyecto de igualdad. Y ese sentimiento es mucho más noble que el sentimiento del conflicto centro-periferia. Es decir, a mí cuando los nacionalistas catalanes me llaman españolista, digo, yo no soy españolista de la mantilla, los toros, el folclore, no. A mí me gusta este Estado porque era lo que pedíamos en los tiempos del franquismo. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y nos han traicionado dos colectivos. Los de ETA, que pedíamos su amnistía y los sacamos a la calle y eran unos criminales. Creíamos que estaban contra el franquismo y lo que estaban era contra España. Y en segundo lugar, los nacionalistas, porque pedíamos estatuto de autonomía. E hicimos la transición en el bien entendido de que ellos tenían un plus de representación en el Congreso de los Diputados a cambio de que se olvidaban de la independencia y aceptaban la profundización de España desde la diversidad, la descentralización. Y ahora resulta que unos demostraron que eran unos canallas criminales y otros están demostrando que era falso aquello. Por lo tanto, a mí me tienen que devolver las horas y los palos que he recibido en la dictadura defendiendo la autonomía para España, que era lo que pedíamos. Usted escribe en El País que o los socialistas se distancian del nacionalismo y lo primero que tendrían que hacer es calificar de golpistas a quienes pretenden saltar por encima de la Constitución, o los nacionalistas acabarán con el PSOE. ¿Es golpista Pere Navarro? Hombre, no diría tanto de Pere Navarro, porque lo que está diciendo es que se haga un referéndum para preguntarle a los catalanes, y él diría que no, a la independencia. No digo que, pero sí es golpismo a todo aquel que intente saltarse la Constitución que tenemos en este momento. Y cuando quieren un referéndum para decidir ellos solos, están saltándose el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Por tanto, a eso hay que llamarle con sus nombres adecuados y propios. Eso es un ataque a la Constitución. Cuando Tejero lo hizo era golpista, cuando lo hace alguien como el Parlamento catalán es también golpismo. Y el drama es que no sabemos reaccionar, no sabemos qué responder. Porque los españoles hemos estado siempre acostumbrados a que las constituciones se las cargaban los golpistas, con metralletas y con tiros. Guerra civil, entraba en el Parlamento pegando tiros. Pero ataque al sistema desde dentro del sistema no estábamos acostumbrados. Los alemanes sí, porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema, Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema. Nosotros no. Y entonces no estábamos vacunados y ahora no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Y hay un señor que le dice a su Parlamento, deben poderes para convocar un referéndum legal o ilegalmente para irnos de España. Y no sabemos qué decir. No hay respuesta.
Y yo creo que tendríamos que intentar buscar una respuesta para decir que no es posible saltarse la Constitución, no es posible de ninguna manera y que vamos a impedirlo.